Muy buenas tardes, mi nombre es Salvador David de Casanova, soy licenciado de la carrera de Psicología, recién egresado de la UABC, Facultad de Ciencias Humanas. Yo les voy a hablar sobre los mecanismos de defensa. Un mecanismo de defensa es toda aquella defensa mental en la cual los deseos inconscientes del ello son suprimidos o reprimidos por el superyo. Estos mecanismos de defensa se basan desde los más primitivos hasta los más maduros. Entre ellos está la represión. La represión es toda aquella situación estresante o ansiosa que se está provocando y tú la reprimes. Por ejemplo, tú miras un choque afuera en la calle y te quedas en un shock. Pero al momento de 10, 15 segundos puedes reprimir esa situación o esa memoria al punto en que te digas, ¿sabes qué? Pues no pasó nada. No ocurrió nada. ¿Para qué? Para evitar así un ataque de ansiedad. Este es uno de los mecanismos más primitivos que tiene el ser humano y el que más se utiliza. La regresión, según las etapas psicosexuales de Freud, cuando uno tiene un trauma severo o es abusado sexualmente o llega a ver una situación que te provoque ansiedad, tú vas a regresar a ciertos estados de tus etapas psicosexuales que ya superaste. Pero vas a regresar, ¿por qué? Porque te sientes amenazado en ese ambiente peligroso, se podría decir, que podría ser solamente para ti, peligroso solamente para ti, no para otras personas. Al punto en que tú puedes regresar desde la etapa oral, meterte cosas a la boca, desde el dedo, plumas, morderte las uñas, etc. En la etapa genital, que sería, inclusivemente puedes salir del salón o de la parte en la que estás y tienes unas ganas o unos deseos de tener relaciones sexuales o masturbarte. Es curioso y es un poco, sí da un cierto miedo a este tipo de mecanismos de defensa. La intelectualización es muy parecido a este otro mecanismo de defensa que es la racionalización. La intelectualización y la racionalización son dos mecanismos de defensa que son más maduros y te puedes adaptar al medio. Eso no quiere decir que son los mecanismos que, es la solución perfecta para todo, ¿no? Porque obviamente hay ciertas cosas en estos dos que te va a traer un cierto conflicto, no solo a ti, sino a las personas que tienes a tu alrededor. La intelectualización es dar razones por las cuales tú consideras que es lo más lógico y aceptas que tienes un deseo o una pulsión. Un ejemplo de esto sería, yo como mucho porque la verdad necesito muchos nutrientes. Una persona obesa te va a decir esta pretexto o esta razón para que digas, ¿sabes qué? Esta persona está comiendo porque le hace falta esto. Pero obviamente va a llegar un punto en que le va a causar problemas fisiológicos. Otro sería, es que ¿sabes qué? Yo me siento un antisocial o no socializo con otros. Perdón, antisocial no socializar, no socializar con otros. Al punto en que tú dices, ¿sabes qué? Con unas 2 o 3 cervezas me voy a sentir bien. Sé que a muchos nos ha pasado, inclusivemente yo, por ejemplo, a mí me gusta la cerveza, pero es como que 1 o 2 y yo puedo socializar con otros normalmente. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me pongo hasta el tope porque así yo me puedo divertir mucho con los demás. Este punto se puede intelectualizar de un modo en el cual tengas razones para hacer lo que haces. Que a la larga puede hacerte un daño a ti como a otras personas si este mecanismo de defensa se ve demasiado desarrollado. ¿Preguntas? Por ejemplo, en los padres que son alcohólicos, que no hablan con sus hijos, pero cuando están en ese estado de alcoholismo,
tienden a ser muy amorosos, platican y hablan inclusive de temas que no te van a hablar nunca en un estado de sobrio. ¿Están utilizando ese mecanismo de defensa? Ese mecanismo de defensa, te puedo decir que sí, pero también hay que checar cómo es lo que vivió en el pasado esa persona. Según la teoría psicoanalítica, esta persona que, como comenta aquí la compañera, que sus papás son alcohólicos, pero con el estado de ebriedad hablan a sus hijos. Puede ser que él esté haciendo una proyección de lo que él quiso cuando estaba chiquito, cuando estaba, pues sí, cuando estaba niño. Él tal vez no recibió eso de sus padres y al punto en que la persona pues creció así y la única forma de poder sacar eso es por medio del alcohol. Hasta que se ponga borracho y después, ¿sabes qué, hijo mío? Yo te comprendo, yo te quiero mucho. Solamente utilizando este mecanismo de defensa y utilizando el otro. Los mecanismos de defensa funcionan sistemáticamente. Vas a utilizar los que te sean necesarios para salir de la ansiedad. No sé si te respondí tu pregunta. ¿Sí? ¿Me puedes aplicar un ejemplo, por ejemplo, sobre el alcohol? Uno en intelectualización y el otro en racionalización. Ok. En intelectualización, un ejemplo claro sería una película la película de Charles Chaplin, Candileja se llama. La película trata de un comediante ya jubilado. Este comediante, cuando era joven, pisteaba o tomaba, o tomaba, y era para ponerse muy alegre. Se sentía en un estado de ánimo en el cual él podía salir y podía actuar de una manera desinhibida. Y él cada vez que lo hacía y le preguntaban, oye, ¿cuál es tu secreto? Él decía, ¿sabes qué? Mira, yo tomo para que me salgan bien las cosas. Es un modo de intelectualización. De racionalización sería, ¿sabes qué? Mira, déjame ver, ¿cómo podría ponerte un ejemplo de racionalización? Que son razones al parecer lógicas, pero realmente son falsas. Aquí sería, es que yo tomo porque mis amigos toman. Te está dando algún tipo de, te está dando algún tipo de razón, pero realmente él toma porque él tiene un odio hacia sus papás, por ejemplo, y él quiere tomar eso como una rebeldía. Es como que, mis papás no quieren que yo tome alcohol, yo lo que voy a hacer es juntarme con mis amigos que toman alcohol para desafiar su autoridad. Te está dando una razón, pero detrás de esa razón está mirando, tiene otra intención. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí. Sí, muy bien. Ok, son muy parecidos estos dos, pero hay una diferencia que se tiene que distinguir con mucho cuidado. Otros mecanismos de defensa sería la formación reactiva. Este mecanismo de defensa funciona reactivo. Este mecanismo de defensa funciona cuando uno de tus pulsiones o deseos lo reprimes, pero tratas de dirigirlos de otra manera. Por ejemplo, en Hey Arnold, esta caricatura trata sobre una persona, un niño de unos 12 años, si no me equivoco, y una niña que está enamorada de él, pero socialmente, o sea, frente a sus amigos, lo odian. Es como que, maldito cabeza de balón, o le empieza a decir otras cosas, o a insultarlo frente a sus compañeros. Lo molesta mucho, etcétera. Pero ella tiene un secreto. Ella cuando va a su casa tiene un tótem basado de chicle o cualquier otra cosa y le confiesa amor, le escribe poemas. Aquí lo que se está mirando es que realmente para no sentirse humillada o no sentirse que les está echando carrilla, lo que va a hacer es mostrar otra faceta, otra formación, a diferencia del amor. Hay un dicho que dice: del amor al odio hay un paso, como del odio al amor. Eso podría abarcar aquí este mecanismo de defensa. No sé si tengas alguna duda.
No, por ejemplo, cuando los papás u otras personas de niños nos decían, es que te jala el cabello, pero es porque le gustas. Así es. Ujú. En ese sentido, va a haber ciertos señales. Por ejemplo, si te molesta mucho, si una persona te está molestando mucho, puede ser, puede ser que tenga otra intención, pero disfrazada. A eso es lo que nos funciona la formación reactiva. Otros mecanismos de defensa es el desplazamiento. 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 El desplazamiento sirve como un mecanismo de defensa un poco más maduro que la proyección. El desplazamiento, mmm, puedes ponerle. Ok. El desplazamiento es el mecanismo de defensa un poco más maduro que la proyección, como les estamos comentando. Este va a servir como un ejemplo. Yo odio a mi padre, pero como socialmente eso no está bien visto que yo esté odiando a mi papá, ok, lo voy a desplazar. El desplazamiento sería yo odio a mi hermano, o ciertas no de que sí es que yo te odio, sino de que va a haber ciertas tendencias a molestar más a tu hermano que a tu padre. ¿Por qué? Porque socialmente eso no está aceptado. ¿Alguna pregunta que tengan? Por ejemplo, ahí pues yo voy a llevar el odio hacia otra persona porque si es mi padre, obviamente es la autoridad. Así es. Entonces, al momento de presentarse a alguien con autoridad o autoritario, Sí, mi descarga va a ser con la primera persona que me encuentre. sí. Otra cosa también, en caso del amor. Uno puede, según la teoría psicoanalítica, si tú amas a tu mamá, es como que, yo le amo a mi mamá, me gustaría besarla como lo hace mi padre. Pero tu padre te dice, o tu madre dice, no hagas eso, está mal, fushi, no se debe hacer eso. Entonces lo que va a hacer el niño va a ser transmitirlo, sus represiones hacia otra persona, cuando realmente a la persona que está amando es a su mamá. Esto sería, ok, yo proyecto lo que me gusta en otra persona y lo está desplazando. Por ejemplo, alguien parecido a mi mamá va a buscar a ciertas parejas que sean similares a su madre. Si tú llegas a odiar a alguien o no te gusta a alguien, vas a encontrar ciertas características de tu padre, de tu hermano, de un tío, de personas cercanas a ti que vivieron en tu infancia en otras personas. El otro mecanismo de defensa sería la proyección. Entonces, aquí la proyección sería, yo proyecto algo que no me gusta de mí a otra persona. Un ejemplo claro sería, yo tengo deseos de robar y tú eres una persona que aparentemente tiene intenciones de robar algo. Es como que esa persona está robando algo. Un caso muy similar sería cuando tú eres una persona racista o una persona prejuiciosa. Los prejuicios se crean aparte de lo que tú consideras que está mal porque deseas tenerlo. Otra cosa sería, ¿sabes qué? Es que está bien buena esa muchacha. Es novia de mi amigo. Pero como es novia de mi amigo, yo no puedo tenerlo. Así que lo que yo voy a hacer es, si yo miro un amigo de ella o un amigo de mi amigo que platica mucho con la novia de mi amigo, voy a decir, es que sabes que a él le gusta. Ahí está proyectando algo que él quiere. No sé si tengan alguna duda, ¿no? Excelente. Sublimación. Otros mecanismos de defensa más maduros y el cual es el más recomendable por el cual una persona tiene que madurar sería la sublimación. Este mecanismo de defensa
te ayuda mucho para liberar las tensiones por medio del arte, por medio de actividades físicas, actividades sociales. Un ejemplo sería una mujer que violaron o un hombre que violaron tiene dos caminos. Una, negar, reprimir, proyectar, entre otros mecanismos de defensa, o aislarse de su contexto para olvidar ese recuerdo. Este ejemplo va a hacer que esta persona o tenga una personalidad inmadura, caótica, y le puede provocar ciertos trastornos como la ansiedad o depresión, inclusive asesinos también, psicóticos más bien. O tiene este mecanismo de defensa que sería la sublimación. Si esta mujer o hombre que han sido violados, puede ser que se haga una asociación civil que diga, ¿sabes qué? Pueden acudir todas las personas que han sido violadas o haber sufrido algún abuso sexual por el cual yo les voy a ayudar. Están creando a partir de su trauma algo agradable que pueda ayudarlos tanto a él como a otras personas. Este mecanismo de defensa puede funcionar con los otros mecanismos de una manera más positiva y dirigida. Porque de aquí de la sublimación viene lo que es la identificación. La identificación funciona como un mecanismo de defensa para mirar en la otra persona similitudes contigo mismo. Un ejemplo de esto sería yo que trabajo con niños. Yo miro en ciertos niños algo que se asemeja a mí cuando yo estaba pequeño. Por ejemplo, puede ser, yo tuve conflictos con mi padre y yo miro que el papá critica al niño, a veces lo sangolotea mucho, lo mueve más bien, lo mueve o le da represalias o palabras inadecuadas. Entonces lo que yo miro de ese niño es tratar de poder ayudarlo. Me identifico con ciertas características de esa persona. Igual también puede funcionar al revés. Una persona que sufre de ansiedad, por ejemplo, puede mirar en otra persona que no es ansiosa y sabes que me gustaría ser como esa persona, quiero parecerme a él, y va a hacer todo lo posible para que su ansiedad no se vea tan notada porque quiere parecerse a otra persona. Va a cambiar inclusive físicamente, socialmente, inclusive mentalmente también. ¿Alguna duda que tengas? ¿Cómo es físicamente? Físicamente, por ejemplo, si esta persona está tatuada, se va a tatuar. Si una persona hace mucho ejercicio, la persona va a tender a hacer ejercicio para identificarse más con esa persona. Si a una persona le gusta ciertos gustos musicales, va a hacer lo posible para que le gusten. Ok, los objetivos, pensamiento, previsión, sublimación, identificación, aislamiento. El aislamiento es uno de los mecanismos de defensa para prevenir que tú sufres de una depresión o de una ansiedad debido a la pérdida de algún familiar, un trauma, etc. Les voy a poner un ejemplo sobre un familiar. Se muere un familiar tuyo y tú lo que tratas de hacer es olvidarte de ese pensamiento, o sea, aislarlo. Es que se murió tu familiar. Lo encierras y piensas en otras cosas. Piensas en otras cosas y no piensas en el que se te haya muerto tu familiar. Tratas de ponerte lo más contento posible o hablar de otras cosas, aíslas ese pensamiento y se va a quedar como apartado de ahí. Y aparentemente no te va a afectar. Pero si este mecanismo de defensa es débil, aunque tú trates de aparentar que no te va a doler, te va a doler. Tarde o temprano vas a tener molestias fisiológicas, tensiones, posiblemente insomnio, entre otros. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Para terminar con los mecanismos de defensa,
también queda la negación. Este mecanismo de defensa es uno de los más comunes que se utilizan actualmente. Sobre todo en los niños. Sobre todo en los niños. En los niños de los 3 a los 6 años utilizan mucho la negación. 7 en adelante ya utilizan mecanismos de defensas más maduros. Este y la represión son los más primitivos. La negación vendría siendo un ejemplo claro que a mí me ha tocado vivir, sería la muerte de algún familiar. Este tipo de cosas provocan que la persona, en que la persona olvide que está muerto esta persona. Es como que no está muerto, es que está dormido. O no, es que mi padre o mi hermano, mi amigo, se fue a trabajar y va a volver. Está negando el hecho de la realidad que le está pasando en ese momento. Al punto en que le va a funcionar hasta cierta medida. La negación va a durar aproximadamente, este mecanismo de defensa dura entre 6 meses hasta 3 años, cuando este mecanismo de defensa está fortalecido. No sé si tengas alguna pregunta. Ahorita que dijiste de negación y represión, ¿a qué te refieres con permitivos? ¿Cómo? ¿A qué te referías con permitivos, dijiste? Primitivos. ¿Qué comentaste ahorita de negación y represión? Esos dos Primitivos. primitivos. Sí, Ok. son los más primitivos. Son los que primeramente se van a presentar en el ser humano. Ok. ¿Alguna duda? Entonces, bueno, ¿cuáles son los más maduros? Los más maduros vendría siendo intelectualización, racionalización, sublimación, Identificación. Okay. identificación. Ajá. Estos son, se pueden considerar relativamente maduros. O sea, no quedan como que, uy, o sea, los que más se pueden utilizar. Estos vamos a ver con rojo. Esos son los primitivos. La represión y negación son primitivos, son los que primeramente el niño va a empezar a realizar. ¿Por qué la racionalización entra en el maduro? Lo que es estos dos, racionalización e intelectualización, como son mecanismos de defensa aparentemente más maduros según el psicoanálisis, es para que tú te puedas adaptar al medio. O sea, en estas dos, como los ejemplos que mencionaba, tal vez tú puedas ocultar cierta intención en la racionalización y una intención que haga un mal a otra persona, pero tú estás dando razones plausibles, razones aparentemente lógicas. Estás ocultando una pulsión que socialmente no es aceptada, pero como estás dando una razón lógica, estás ocultando esa razón. Por eso, perdón, esa pulsión. Por eso es adaptable. La intelectualización es el que más se puede utilizar. Claramente puede provocarte problemas si realmente estás a un nivel súper desarrollado y es el que más se utiliza. Por ejemplo, una persona obesa, una persona que fuma, una persona que es alcohólica. Entonces es que, ¿sabes qué? Yo como por ansiedad. Se quitan su ansiedad por medio de la comida, cuando realmente pueden utilizar otros medios para quitarse esa ansiedad. ¿Un poquito más claro? ¿Alguna otra duda con alguno de estos? No. ¿No? Muy bien. La psicohilaria. Según la
teoría psicoanalítica de Freud. La psicodinamia es el estudio de las tres estructuras mentales que tenemos nosotros. El ello, el superyo y el ello, el superyo y el yo. En la terapia psicoanalítica se utilizan varias técnicas. Entre ellas está la asociación libre. Asociación libre, transferencia, entonces, y pruebas proyectivas. Para Freud y sus allegados psicoanalíticos, estas estructuras mentales se van a medir tanto en terapia como en pruebas proyectivas. En la terapia se usa la asociación libre. La asociación libre es, te pongo en un diván, como lo hacían los psicoanalistas, me siento y te pregunto, cuéntame lo que tú quieras contarme. Cuéntame sobre tu infancia. Cuéntame sobre esto. Eres libre de contarme lo que tú quieras de tu infancia. Ok, y la persona te va a decir, lo primero que se le venga a la mente, yo pues comía del pecho de mi madre, jugaba mucho los carritos. Va a ser lo primero que se le venga a la mente de sus recuerdos. Al punto en que esta persona, como no le están pidiendo, es que tienes que hacer esto y tienes un límite de tiempo. Cuando una persona está, ¿cómo se le puede decir? Presionada, los mecanismos de defensa se van a activar porque está presentando estrés. Y eso va a provocar ansiedad a la persona. Y la asociación libre no va a funcionar en este aspecto. Por eso tiene que ser lo más libertad o lo más sencillo que pueda ser para la persona. La transferencia. Aquí se va a presentar ciertos mecanismos de defensa más avanzados, como sería la proyección, que es uno de los relativamente más maduros. La proyección va a ser que la transferencia sea algo más claro, una relación terapéutica entre terapeuta y paciente. El paciente va a decir, es que yo miro en ti como si tú fueras mi padre, o yo miro en ti como si tú fueras mi madre, un hermano, un amigo, etc. Y va a ser una relación así, pero obviamente no te va a decir, ¿sabes qué? Es que tú eres mi amigo. No, va a mirar ciertas similitudes de tu amigo o de un papá en el terapeuta. O sea, si encontrar similitudes, por ejemplo, del terapeuta en un familiar, pues parece. O sea, así es, porque como se observa aquí, la psicodinamia se va a encargar del pasado. El psicoanálisis no se preocupa ni del futuro ni del presente. Se va a encargar de tus relaciones infantiles. Solamente de eso. No se preocupa por tus metas a largo plazo. ¿Por qué? Porque tus metas van a estar influidas por tu pasado. Y la transferencia va a ir junto con pegado la contratransferencia. La contratransferencia sería entre terapeuta a paciente. ¿Cómo es eso? En que tú mires a tu paciente como si fuera un hijo tuyo o una persona. Básicamente funciona lo mismo con la transferencia, pero sería entre terapeuta a paciente. La transferencia es de paciente a terapeuta. La contratransferencia va a ser como que yo miro en ti como si fueras un hijo para mí. Están notando ciertas características o deseos, más bien, si el terapeuta no tiene hijos, pues como que sabes que yo miro en ti como si fueras mi hijo.
Claramente va a haber ciertas características o ciertas éticas en que los terapeutas van a tener su relación con el paciente. ¿Por qué? Porque esto puede haber mucho problema debido a que los pacientes pueden terminar enamorándose de los terapeutas o de los terapeutas, a los terapeutas a los pacientes. Y eso rompería toda ética profesional. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. La catarsis. Cuando este y ese se ven presentados en la relación terapéutica, lo más probable es que la terapia sea funcional o puede ser que el paciente siga asistiendo a las sesiones terapéuticas. Porque la catarsis es si una persona con sus tensiones, con sus problemas, la catarsis funciona para que sus problemas se liberen. La persona llora, grita, es más básicamente una depresión de sus sentimientos, una expresión. Emociones expuestas. Así es, expuestas, se liberan. Es como que, es que sabes que mi padre me golpeaba y no sé, y tenía ganas de matarlo, pero realmente eso estaba mal. Mi mamá le decía, sabes que tienes que calmarte. Y el terapeuta va a decir, ok, o sea, qué bueno, gracias por decirme lo que más, cuéntame más. La persona va a expresar todo lo que tiene de su pasado. Y por ejemplo, ¿cómo es eso de cuando se presentan los dos, transferencia y catarsis? La transferencia de catarsis, por ejemplo. Antes de, o sea, no, esto no va consecutivamente. Primero, para que se haga una relación terapéutica, tiene que haber tiempo. Conoces a tu paciente, platicas con él, usas muchas, durante todas las terapias psicoanalíticas va a haber mucha asociación libre. Cuéntame más sobre tu infancia, tu relación con papá, con tu relación con mamá, relación con tus hermanas, con tus tíos, qué te parece la maestra de tu escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Al punto en que todo eso que te va a contar, la persona va a sentir en ti una persona de confianza. Y se va a sentir como, básicamente con ciertas emociones, como querido, escuchado, etcétera. Y aquí va a haber lo que es la transferencia de paciente a terapeuta. De que sabes que te veo a ti como un amigo, porque los amigos se escuchan. En el psicoanálisis forzosamente tiene que pasar por esas 4 estaciones al momento de hacer una terapia. Puede variar. Puede ser que en la asociación libre se presente la catarsis. Pero a fuerza son todas esas. Así es. Si alguna falla, ¿qué sucede? Tiene que pasar. Si no, la sesión terapéutica no está siendo efectiva. Ok, digamos que yo acudo con el psicoanalista y no tengo transferencia. Si no tienes transferencia, pero lloras, saca tus emociones. Uh-huh. Para que tú saques tus emociones, a veces o necesariamente tiene que haber una clase de relación con esa persona. Por ejemplo, si un extraño que venga y te cuente tus cosas y te diga, ¿sabes qué? Quiero contarte lo que me pasó con mi mamá. ¿Cómo vas a reaccionar tú como terapeuta? ¿Cómo lo vas a tomar? Si él me quiere contar sobre si un extraño me quiere contar sobre su mamá, Ajá. pues supongo que me lo quiere contar porque a lo mejor yo o algo me parezco a su mamá o algo así, ¿no? Puede ser que haya una cierta confianza, inclusivemente fuera de terapia psicoanalítica, por fuera va a haber personas que digan, ¿sabes qué? Es que tú te pareces a mi hijo y es que mi hijo murió a esa cierta... O sea, forzosamente es una relación, o sea, aunque no sea así, es que tú te pareces, no, pero hay, digamos, ¿cómo Ajá. se le puede llamar? Un recuerdo de alguien o algo que te impulsa a que se convierta en una transferencia. Así es. Tiene que haber una pulsión, o sea, todo esto son pulsiones. Los mecanismos de defensa son pulsiones reprimidas. La transferencia va a ser una pulsión que tenga esta persona y la proyecta en ti. Okay. Una pulsión, o sea, lo recordamos que es un deseo, es algo que tenemos adentro que queremos proyectarlo hacia otra persona. Y la transferencia se va a hablar básicamente de relaciones.
Y las relaciones tienen que ver con las emociones. Relaciones. Y esto va a dar cabida a la catarsis. Como te digo, puede ser que primero se haga de la asociación libre a la catarsis y después se presente la transferencia. Pero si se presenta una asociación libre y una transferencia y no hay catarsis, la persona se va a seguir tensa, no va a poder solucionar lo que tiene. Las pruebas proyectivas, lo más interesante. ¿Me puedes pasar las pruebas que te enseñé, por favor? Muchas gracias. ¿Sí se mira en la cámara? ¿Sí? Ok. Esta prueba proyectiva es las frases incompletas de Sachs para niños. Esta mide desde tus relaciones familiares, relaciones sociales, tu autoconcepto hacia ti mismo, la relación con tu familia, hermano, etc. Y tus relaciones heterosexuales. Esta prueba psicológica, que son las frases incompletas de Sachs, va a ser lo primero que se te venga a la mente. No vas a pensar las respuestas, es un ejemplo. Juan sufría de pesadillas. Mi madre me asusta, o es amenazante, o me pega. Es penoso que yo me haya orinado en la cama. Me sentía feliz cuando mi madre todavía vivía conmigo. Esas son preguntas claras de una persona que está presentando sus mecanismos de defensa, pero con mayor soltura. Proyección, inclusivemente cuando un mecanismo de defensa está activo, al punto en que esté reprimiendo cierta pregunta, puede decir, es que mi padre me amaba, cuando realmente el padre puede ser que sea un abusador, le haya golpeado al niño. Pero a lo mejor el niño puede pensar, y si mi padre lee lo que yo estoy escribiendo, está pensando y va a activar otros mecanismos de defensa. Desplazamiento, proyección, negación, entre otros. Pruebas proyectivas no solamente es de asociación. De hecho, básicamente las frases incompletas de Sachs y la asociación libre vendría siendo lo mismo. Es lo primero que se te venga a la mente. Otra sería la prueba de dibujo. Sería un HTP. House, tree and person en inglés. Es casa, persona y árbol. La casa y persona y árbol es, tú le muestras unas hojas blancas a la persona y tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que me dibujes una casa, quiero que me dibujes un árbol y quiero que me dibujes una persona. Un árbol va a representar tu relación con tu padre, simbólicamente hablando. La casa va a representar tu relación con la madre y la persona va a representar cómo te miras a ti mismo y vas a dibujar el sexo opuesto. ¿Cómo miras al sexo opuesto? ¿Cómo miras a las niñas? ¿O cómo miras a los niños en todo caso si fueras niño o niña? Estas pruebas proyectivas van a checar qué mecanismos de defensa están activos. Si tú tienes represalias contra tu madre, contra tu padre, si el ambiente donde te encuentras es amenazante, si tus relaciones heterosexuales son, se puede decir, dudosas, si tienes miedo a la castración, entre otras cosas, van a aparecer en las pruebas proyectivas. Pruebas proyectivas van a salir lo que son tus emociones, subjetividades, pensamientos. Las pruebas proyectivas no están estandarizadas, o sea, no son de que, yo voy a medir esto, yo voy a medir la inteligencia por medio de las pruebas proyectivas. No va a ser de esa manera. Las pruebas proyectivas también sí te pueden ayudar en cierta manera a ver qué tipo de madurez también tienen los niños o los adultos, por ejemplo. No es lo mismo que un adulto o un niño, bueno, un niño sí, un adulto escriba así de esta manera, a diferencia que escriba así. Más pulido. Más pulido, sí es. Puede ser que la persona en este aspecto sea más agresiva y esa persona un poco más tranquila. No, más bien no tranquila, sino socialmente aceptable o tiene sus pulsiones controladas de una manera más adecuada. En niños se podría checar
es que va a tener tendencia a ser agresivo. O tiene problemas psicomotrices. Psicomotrices quiere decir que la persona no ha desarrollado ciertos músculos de la mano que tienen que ver con el cerebro. Pero eso son otras cuestiones. El HTP, persona bajo la lluvia. El persona bajo la lluvia va a hablar sobre tu relación con el contexto en el que te encuentras. Eso quiere decir en cómo vives, o sea, en dónde vives, si es amenazante o no es amenazante, estás triste o estás feliz. La persona bajo la lluvia se encarga de estudiar el contexto, si es amenazante o no, o si eres triste, si tienes un grado de depresión en cierta medida. Estas pruebas proyectivas son muy útiles en cuestión de los psicoanalistas o cualquier psicólogo también. Pero, importante, no hay que dejarse llevar solamente por una. Hay que realizar una batería de pruebas proyectivas para checar si realmente la persona está indicando lo que te dice en una. Que realmente coincidan todas. Así es. Okay. ¿Alguna pregunta? Para ver si no miente, no supongo que te puede mentir en alguna. Puede mentirte en algunas, así es. Pero eso también puede representarse. Las pruebas proyectivas sirven para eso. Porque las pruebas estandarizadas, inteligencia, actitudes, etcétera, 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 pueden mentirlas. Y eso pues obviamente no va a salir que, es que la persona te mintió. No. Es difícil que las personas mientan en este tipo de pruebas. Si no la conocen, claro. Okay. Si estas pruebas las llegan a conocer, las personas posiblemente van a tratar de que su mecanismo de defensa, según esta teoría, se activen y traten de ser lo más aceptable posible para que no salgan tantas cosas. Ante los ojos de quienes se está Así es. aplicando, ok. ¿Una pregunta? ¿No? Se acabó. Ok, entonces eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Salvador David Jode Casanova y espero que les haya gustado mi pequeña presentación acerca de los mecanismos de defensa y la psicodinámica.